El sol abraza las praderas, donde antaño el poder pertenecía solo al depredador. Pero hoy, ha invadido territorio desconocido donde las presas ya no temen. Mientras la manada de búfalos se acerca, ¿conservará el rey de las praderas su trono? Masái Mara. Los búfalos emboscan a los leones. La inversión del poder. Masái Mara, una tierra donde la vida se mide en sudor, sangre y polvo. Al terminar la temporada de lluvias, el río Mara se seca, dejando charcas de lodo donde muchas criaturas buscan su última morada. Aquí, los leones son los amos, la imagen del poder y la crueldad. Al terminar la temporada de lluvias, la tierra se agrieta y el río Mara no es más que un charco de lodo en medio de un dorado resplandeciente. La hierba se marchita, el agua escasea y todas las criaturas entran en la época más feroz del año, la temporada del hambre y la supervivencia. En medio de aquella tierra abrasada, Rengo, el león alfa, se alzaba imponente en el paisaje reseco. Su melena, oscura y caída, parecía vetas de fuego a medio consumir. Cada cicatriz en su cuerpo era una marca de poder, algo que había pagado con sangre y soledad. Como líder de la manada, Rengo no solo era un símbolo de fuerza, sino el centro de toda la cadena de supervivencia. Un león líder debía cazar lo suficiente para alimentar al grupo, proteger el territorio y mantener el linaje. Pero cuando la presa escaseaba, el título de gobernante se convertía en una carga. Los búfalos africanos son criaturas de fuerza y solidaridad. Con un peso cercano a la tonelada, sus cuernos se curvaban como hoces y su estructura gregaria funcionaba como un bloque compacto. Cada macho protegía el perímetro exterior, la hembra rodeaba a las crías en el centro, formando un círculo inquebrantable. La manada estaba liderada por un individuo de edad avanzada, con buena memoria y gran valentía, Cano, un viejo macho con brillantes cuernos negros y ojos que habían visto la muerte demasiadas veces como para temerle. En su lomo, cicatrices grises se extendían por sus hombros, como un mapa tallado con garras y colmillos. Cano había escapado de Rengo 3 veces. Cada vez, se volvía más fuerte, más obstinado.
Los búfalos no son rápidos, pero son resistentes. No son feroces, pero cuando se ven acorralados, se convierten en una tormenta a la que nadie quiere enfrentarse. Una mañana tranquila, Rengo se acercó solo a las aguas poco profundas. El olor a hierba seca se mezclaba con el olor a carne, señal de que la presa estaba cerca. Con pocas opciones, la desesperación comenzó a apoderarse de sus instintos. Más adelante, un ternero había perdido a su madre. El león se agachó, con la mirada fija, y avanzó paso a paso. El aire era tan denso y silencioso que se podía oír el latido de su corazón. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, cargó. Arena y polvo volaron, y el ternero cayó. Pero a lo lejos, un sonido profundo resonó, el rugido de Cano. Una señal que hizo girar a la manada. El sonido de los cascos golpeando el suelo sonaba como tambores de guerra. El aire se espesó. Cientos de criaturas gigantes, moviéndose como un muro de acero, retumbaban por la pradera. Cada pisotón agrietaba la tierra, cada aliento era una ola de viento caliente que azotaba el rostro de Rengo. El león se dio cuenta de su error, el ternero no estaba solo. Al frente estaba la manada de búfalos, detrás la orilla seca del río, y en medio, el mismo. El rey, siendo perseguido. Cano cargó hacia adelante, un golpe tan pesado como un martillo. Delante, la manada de búfalos, detrás, la orilla seca del río. En ese instante, Rengo ya no era el amo, sino una pequeña criatura luchando por su vida. Arriba, la manada guardaba silencio. No había persecución. Habían protegido a la manada, y eso bastaba. En esta estepa, nadie tenía derecho a violar los límites de otro. Y a veces, era la presa despreciada la que mantenía el orden en la tierra. Cayó la tarde sobre las llanuras del Masai Mara. El sol, de perfil, teñía de rojo el cielo polvoriento. Por la suave pendiente donde antaño fluía el río Mara, Rengo regresó penosamente. Su cuerpo sangraba, y una gruesa capa de barro seco se le pegaba al pelaje. Cada paso era una profunda herida, pero sus ojos aún ardían. En ellos no había miedo, solo vergüenza y orgullo herido.
Cuando Rengo regresó, la manada lo esperaba. Tres hembras yacían extendidas sobre la hierba, con sus ojos dorados fijos en él. No hubo saludo, ni ataque, solo el pesado silencio de una especie que vive por instinto. En el mundo de los leones, la fuerza lo determina todo, incluso el afecto y los derechos reproductivos. En medio de la manada, 4 cachorros jugaban. Sus pequeños y torpes pelajes dorados se mordían bajo el sol de la tarde. Eran el resultado de las lluvias pasadas, la cristalización de la vida que Rengo había protegido con su sangre. Todo macho alfa nace para transmitir su sangre. Pero para que los cachorros crecieran, tenía que mantener el territorio, proteger a las hembras y ahuyentar a cualquier rival. Si otro macho se apoderaba de la manada, los cachorros serían los primeros en morir. Era la fría ley de la naturaleza, solo la sangre del vencedor podía sobrevivir. Una hembra, Suri, la más grande de la manada, se acercó. Lamió el flanco herido de Rengo, un gesto a la vez reconfortante y advertido. Todavía te necesitamos. Las hembras en una manada de leones no solo cazan, son la fuente de la reproducción, la continuación del linaje. Y solo se aparean con el más fuerte, el que puede mantener el territorio y proteger a los cachorros. Rengo lo entendía mejor que nadie. La lluvia arreció. Contra el estruendo del trueno, Rengo se puso de pie. La herida había cicatrizado, pero en sus ojos se había encendido otra llama, no la de un gobernante, sino la de un padre. La luz de la tarde se desvanecía, la lluvia acababa de cesar. Rengo no estaba solo. Por detrás, aparecieron las leonas juntas. No necesitaban palabras, el instinto lo entendía. Volverían a cazar. No por hambre, no por fama, sino por la supervivencia de su linaje. A lo lejos, la manada de búfalos de Cano se refugiaba a la sombra de un árbol. La gigantesca masa negra permanecía inmóvil, respirando con dificultad.
En el centro, los cuernos de Cano se alzaban, sus ojos aún brillantes, su cuerpo cubierto de cicatrices que aún no habían sanado. Los leones lo vieron. Y el instinto les impidió retroceder. Cano no se percató de que toda la manada se acercaba. La patada fue como un rayo, la mordida impactó en el cuello, el rugido resonó. Pero Cano se mantuvo firme, embistiendo a quienes lo habían rodeado, la tierra estallando bajo sus pezuñas. Rengo rugió con fuerza, como si quisiera decir a toda la pradera: aquí sigo. Y esta sangre no se ha extinguido. Una loca sinfonía de la vida. Cano era el más inteligente y temerario, incluso sin la manada a su lado, no retrocedió. En su cuerpo robusto, cada vieja cicatriz volvía a sangrar. Cano permanecía solo en medio del campo, como una fortaleza viviente. En ese momento, ni el león ni el búfalo eran depredadores ni presas, solo dos criaturas enfrentándose para proteger la fuerza y la dignidad de la manada. El Masái Mara volvió al silencio. El sol estaba en lo alto, proyectando destellos de luz dorada. En esta pradera no hay un rey eterno. Solo existen aquellos que saben mantenerse en pie, saben esperar y saben obedecer las leyes de la naturaleza. Y cuando el viento soplaba sobre el campo dorado, parecía que el rugido de Rengo aún resonaba en algún lugar, como un reconocimiento de que no gobiernan los más fuertes, sino los últimos que sobreviven para transmitir la vida. Masái Mara. Tras las breves lluvias de fin de temporada, las llanuras comienzan a revivir. Los tallos secos de la hierba vestigios de la época de sequía, ahora brotan nuevos retoños, más suaves y dulces. Ya no huele a sangre ni a polvo, sino al fresco y húmedo aroma de la tierra nueva. La estepa entra de nuevo en su ciclo reproductivo, la estación de la vida y el instinto. Se mantienen juntos, su aliento expulsando un fino humo al amanecer. Esta temporada, los machos están más alertas y feroces que nunca. Sus brillantes cuernos negros están pulidos por la tierra y el agua, sus ojos se enrojecen por el torrente de hormonas. Rugen y se embisten entre sí, como para afirmar: yo soy el único lo suficientemente fuerte como para transmitir la sangre.
Las hembras están robustas, con el vientre abultado. Sus cuerpos desprenden un olor característico a feromonas, una señal que enloquece a los machos. Para los búfalos, la reproducción es un intercambio, la esperanza de nacer y el riesgo de convertirse en presa del cazador. En la manada, el viejo cano aún existe. Sus cuernos están astillados, su pata izquierda cojea, pero sus ojos aún brillan. Cuando nacen los terneros, pequeños y temblorosos bultos negros de pelaje se yerguen tras la primera caída al suelo. Cada uno de sus primeros pasos es una prueba de supervivencia. Los jóvenes búfalos aprenden a ponerse de pie en menos de 5 minutos, y en 10, deben correr porque los cazadores los acechan. Un nuevo capítulo de la vida comienza, justo en la tierra marcada por la batalla entre el amo y la presa. Tanto los ñus jóvenes como los búfalos jóvenes son presa de los depredadores, leones, hienas y leopardos. Mientras los búfalos de cano protegen pacientemente a cada cría, a lo lejos, las manadas de ñus están en plena época de apareamiento. Un mar de cuerpos de color marrón oscuro se extiende hasta el horizonte, miles de hembras se desplazan lentamente por las praderas húmedas. Los machos, impulsados por las hormonas, embisten unos contra otros con feroces embestidas. El polvo se levanta como humo de un campo de batalla y luego vuelve al silencio. Pero en ningún lugar de la estepa la paz dura mucho tiempo. Los vientos del sur traían humedad y el aroma del agua, anunciando la llegada de la temporada de migración. Mientras las praderas del norte comenzaban a amarillear, los ñus, las cebras y los búfalos emprendieron de nuevo su gigantesco viaje, el ciclo interminable de la vida. Masai Mara, la mañana después de la lluvia. Las últimas nubes se habían disipado, dejando al descubierto un cielo despejado que se reflejaba en los charcos que cubrían las llanuras. La hierba nueva comenzaba a brotar de la tierra vieja y agrietada, la primera señal de una nueva estación. Cano caminaba lentamente detrás de la manada, como una sombra del pasado. Cada paso que daba dejaba profundas huellas en el barro húmedo, rastros que solo el tiempo podría borrar. En ese momento, los ojos envejecidos de Cano reflejaron la imagen de Rengo, el león que casi se lo había arrebatado todo, pero que también le recordaba que solo luchando podría seguir viviendo. Masai Mara, la mañana después de la lluvia. Las últimas nubes se habían disipado, dejando al descubierto un cielo despejado que se reflejaba en los charcos que cubrían las llanuras.
Brotaba hierba nueva de la tierra agrietada, la primera señal de una nueva estación. Cano se erguía en medio de la manada, con el barro aún adherido a sus cuernos, respirando con dificultad pero con regularidad. A lo lejos, Rengo había desaparecido tras una franja de hierba alta, solo quedaban las huellas de sus patas en el suelo húmedo. Nadie sabía si las dos criaturas volverían a encontrarse, o si algún día se enfrentarían no por instinto, sino por las generaciones venideras que llevaban su sangre. En la naturaleza, todas las historias son solo una pausa, nunca terminan. Salió el sol, su luz dorada bañando la sabana. La manada de ñu se seguía a través de las aguas poco profundas, formando interminables bandas de movimiento. Más allá, entre la espesa maleza, otra figura se agitaba, el nuevo depredador de la temporada, esperando su momento. El Masái Mara regresa a su ritmo eterno. Los depredadores, los fugitivos y aquellos que simplemente sobreviven un día más. El ciclo de la vida continúa girando, y la historia de Rengo y Cano es solo una pequeña parte de la eterna sinfonía de esta tierra y cielo. En el cielo sobre Masái Mara, las aves migratorias dibujan tenues curvas bajo el sol de la mañana. En la tierra, la vida sigue su curso como si ninguna tragedia hubiera ocurrido. En este lugar, no existe la victoria eterna, solo aquellos que saben levantarse tras cada herida. Mañana, Rengo podría enfrentarse a otro cazador, o Cano podría tener que luchar contra un animal desconocido. Pero esa es la ley de la naturaleza, donde nadie domina por completo, sino que solo ocupa temporalmente un lugar en el ciclo infinito de la vida. La historia de Rengo y Cano termina, pero el viaje de la naturaleza continúa. ¿Qué opinas si la próxima batalla ya no es entre búfalo y león, sino entre el nuevo gobernante y el que está surgiendo? Deja tu comentario abajo. Sigue el canal para explorar con nosotros el próximo capítulo de la sabana, donde cada criatura escribe su propio destino. Donde todo rastro es borrado por el viento. Cuando las sombras de los depredadores aparecen juntas, el silencio se convierte en señal de la tormenta. Sin aviso, sin escapatoria. La batalla por la supervivencia estalla silenciosamente. El Implacable Kalahari. La feroz batalla por la supervivencia. El desierto del Kalahari. Una tierra no solo de arena, sino una sinfonía silenciosa de sol, viento y vida que luchan a cada hora. Con una extensión de más de 900.000 kilómetros cuadrados entre Namibia, Botsuana y Sudáfrica, este lugar no tiene las gigantescas dunas del Sáhara, pero no es menos agreste.
con largas estaciones secas, fluctuaciones extremas de temperatura y una escasez de agua sofocante. A primera vista, el Kalahari parece una tierra desolada. Pastizales agrietados, arbustos bajos, ni una sola persona. Pero oculto en lo profundo de ese silencio se esconde un mundo en movimiento. Bajo el sol abrasador que cae sobre cada grano de arena caliente, una figura orgullosa aparece en el borde de la pradera. Leones del Kalahari. Un símbolo viviente de fuerza y adaptabilidad en una de las regiones más agrestes de África. Son grandes, de patas largas y un cuerpo compacto, ideal para recorrer largas distancias en terrenos arenosos, cálidos y secos. Su pelaje suele ser más claro que el de sus parientes de las praderas, que puede ser amarillo pálido mezclado con ceniza o canela, lo que les ayuda a camuflarse mejor en la tierra quemada del Kalahari. Los machos destacan por su melena rala, no demasiado espesa, a veces de un característico color negro, que les da un aspecto majestuoso pero no pesado, lo que les ayuda a refrescarse mejor bajo el sol abrasador. Viven en pequeñas manadas, generalmente de solo 3 a 6 individuos. Tienen la costumbre de cazar de noche o al amanecer, cuando el desierto es menos riguroso. Pueden pasar hambre durante días, recorriendo decenas de kilómetros para encontrar alimento. Las principales presas del león del Kalahari incluyen ñus, oryx, cebras y, ocasionalmente, jabalíes o pequeños animales como el steenbok. Pero en esta tierra árida, las presas no abundan. Deben desplazarse constantemente para encontrar agua y sombra, lo que convierte cada cacería en una apuesta a vida o muerte. A lo lejos, bajo la luz del amanecer, aparecen algunos oryx. Oryx. El orgulloso símbolo del desierto del Kalahari. Es una de las presas más difíciles de conquistar. Posee un cuerpo grande, músculos marcados, casi 1,2 metros de altura a la cruz y un peso de hasta 200 kilogramos. Todo el cuerpo está cubierto de un pelaje gris plateado con prominentes vetas negras que recorren los costados, el cuello y la cara, como un hermoso y majestuoso camuflaje. Pero su arma más temible es su par de cuernos largos y rectos, afilados como lanzas, que pueden atravesar al enemigo durante la defensa. Viven en manadas de 10 a 30 ejemplares, con un orden claro y siempre alerta. Cuando perciben el peligro, se reúnen de inmediato. Los adultos se dispersan para formar una capa protectora exterior, protegiendo a las crías en el centro. Los primeros rayos del sol matutino acababan de tocar la arena rojiza, dibujando suaves rayos de luz sobre el suelo seco y agrietado. Al borde de un charco poco profundo, unos antílopes gemsbok inclinaban la cabeza tranquilamente para beber, sus fuertes cuerpos cubiertos por la pálida luz amarilla del amanecer. El aire parecía apacible, con solo el sonido del viento y el del agua agitando suavemente la superficie del lago.
Pero no muy lejos, una sombra permanecía inmóvil. Los oscuros ojos amarillos del león observaban en silencio. Y ahora, la presa estaba desprevenida, la oportunidad había comenzado a madurar. La leona se acercaba lentamente. El aire parecía detenerse, seco y caliente. De repente, la leona se abalanzó. El mordisco fue preciso, sujetando con fuerza el cuello del antílope. No pudo resistirse. En pocos minutos, la caza terminó abruptamente. Y el león llevó al antílope de vuelta a su manada. Cuando terminó el festín, los leones descansaron. El sol estaba alto en el cielo, proyectando sus duros rayos sobre la arena abrasadora. A lo lejos, en el horizonte, una figura encorvada. Bajo el sol abrasador, una criatura misteriosa y silenciosa se movía por la tierra árida. La hiena parda. La silenciosa superviviente de la sabana africana. Tienen un pelaje largo y peludo de color marrón oscuro, a veces con matices grises o marrón rojizos, lo que les ayuda a camuflarse fácilmente entre la arena y los arbustos. Sus cuerpos no son tan grandes como los de los leones o leopardos, pero son musculosos y están perfectamente adaptados a la vida nocturna. Miden unos 80 cm de altura, pesan entre 40 y 55 kilogramos, tienen orejas grandes y erguidas, un hocico largo y patas delanteras más largas que las traseras, lo que les confiere un característico andar agazapado. A lo largo del lomo, lucen una prominente melena peluda. Viven solas o en grupos pequeños y poco organizados. A diferencia de las hienas moteadas, que forman grandes manadas y son muy sociables, esta especie prefiere el aislamiento y rara vez causa molestias. Rugen poco, no son ruidosas y se mueven silenciosamente en la oscuridad. Sin embargo, cada individuo sabe exactamente dónde están los demás en la zona, gracias a sus característicos silbidos o marcas de olor. Las hienas pardas se reproducen durante todo el año, pero suelen alcanzar su máximo esplendor al final de la temporada de lluvias. Las hembras dan a luz de 1 a 3 cachorros tras unos 90 días de gestación. Los cachorros nacen con pelaje, abren los ojos pronto y son amamantados durante varias semanas antes de aprender a cazar y a encontrar cadáveres junto a sus madres.
Son expertos en la limpieza del ecosistema, recogiendo los cadáveres que quedan tras las cacerías. No solo comen cadáveres, sino que también están listos para cazar pequeñas presas como roedores, lagartijas, aves, insectos o incluso fruta caída si es necesario. La flexibilidad de su dieta ayuda a la hiena parda a sobrevivir a la dura estación seca. Gracias a su capacidad para orientarse y recordar olores, es posible que la hiena haya rastreado el cadáver a kilómetros de distancia. Los leones estaban alerta, permanecieron inmóviles y esperaron. La hiena parda se acercaba lentamente, sin dudarlo. Quizás al acercarse a la presa, había bajado la guardia. El aire circundante estaba silencioso, cargado de tensión. La hiena marrón alzó la cabeza, sus ojos cambiaron de color, había entrado donde no debía. En cuanto la hiena se giró para correr. En una fracción de segundo, los leones cargaron. La persecución fue intensa, solo duró unos minutos. El león se detuvo en el campo. No tenía hambre, pero la presencia de la hiena, aunque fuera por un instante, fue suficiente para despertar su instinto dominante. En esta tierra, cada encuentro no era una pelea. Era un recordatorio de los límites del poder, a quien se le permitía quedarse y a quien se le obligaba a desaparecer. El desierto del Kalahari, aparentemente árido e inmóvil. De hecho, era un extraño ritmo de vida entre la tierra y el cielo. La estación seca duraba casi todo el año. Con el calor sofocante y la arena que se alzaba, los leones no se apareaban según una estación fija, pero los meses de lluvia eran la época más favorable. Solo cuando las lluvias habían remitido y la tierra había recuperado su familiar color rojo, los leones criaban juntos a la siguiente generación en medio de los desafíos de este desierto implacable. Pero el Kalahari era más que una simple sabana vacía y dunas de arena ardientes. En algunos lugares, donde el terreno es más bajo, crecen densos arbustos y hileras de acacias espinosas crean una sombra entrelazada. Este es el territorio favorito de un formidable cazador pequeño. El caracal. A primera vista, no destaca demasiado. Su cuerpo es delgado, de unos 40 a 50 centímetros de altura, y su peso promedio oscila entre los 8 y los 18 kilogramos. Pero lo que lo distingue son sus orejas erguidas, cuyas puntas se alzan con largos pelos negros como dos llamas. El caracal es un maestro del silencio. Se mueve como un fantasma entre los arbustos, sin dejar rastro. Tiene la asombrosa habilidad de cazar saltando directamente al aire.
Con saltos de hasta 3 metros, el caracal puede abalanzarse sobre aves en vuelo o matar repentinamente conejos, codornices y ardillas terrestres desde una distancia que ningún otro felino puede alcanzar. Sin trampas, sin largas persecuciones. Con un solo salto preciso, la presa desaparece en completo silencio. Pero el caracal no es el único depredador que acecha en los bosques secos del Kalahari. El lince moteado africano. Este felino tiene un pelaje dorado salpicado de manchas negras, como una versión en miniatura del guepardo. Su cuerpo es delgado, pero sus patas son inusualmente largas en comparación con su tamaño. Sus orejas grandes, redondas y erguidas actúan como un biorradar, girando constantemente para captar las más mínimas vibraciones bajo la espesa hierba. Es un depredador solitario y extremadamente sensible. Suele cazar al anochecer o al amanecer, momento en que la oscuridad y la luz se cruzan, haciendo que su silueta casi desaparezca en el espacio. Con patas largas y saltos vertiginosos que pueden alcanzar hasta 3 metros, se abalanza fácilmente sobre presas a una distancia a la que aún no han reaccionado. En los áridos confines del bosque y el desierto, la luz del atardecer se extiende como cintas de seda roja sobre el suelo agrietado. Un lynx moteado africano, gato moteado de la selva, cruza silenciosamente la hierba rala, sus orejas erguidas captando el más mínimo sonido. Está cazando, su andar es grácil, cada paso ligero como el viento. Pero esta vez, el ruido no proviene de un ratón ni de un pájaro pequeño. Un fugaz movimiento en la hierba, largo y ondulante. El lince moteado se detiene. Sus ojos amarillos se entrecierran. Es una serpiente. El lince moteado agachó el cuerpo, acercándose paso a paso, en completo silencio. Pero entonces, la serpiente saltó de repente, veloz como un rayo, con las fauces abiertas de par en par, apuntando directamente al rostro del desconocido. En una fracción de segundo, el lince moteado retrocedió, saltando en el aire con un salto instintivo y preciso, evitando por poco el ataque. Todo quedó en silencio, solo el polvo flotando entre las dos criaturas. Uno cazaba con gracia, el otro se defendía con una velocidad letal. Esto ya no era una simple cacería. Era una lección. En la naturaleza, cualquier encuentro podía convertirse en una lucha a muerte. En la estación seca, cuando los vientos cálidos soplaban sobre la hierba amarilla y el suelo se agrietaba bajo los pies, comenzaba la época de reproducción del lince moteado africano. Aunque viven casi toda su vida solos, durante la época de apareamiento, los machos recorren grandes territorios para seguir el rastro de feromonas que dejan las hembras.
No hay grandes exhibiciones de cortejo, solo suaves llamadas y discretos roces corporales entre los arbustos. Tras el apareamiento, los machos se marchan inmediatamente, sin apego ni protección. Toda la responsabilidad recae en las hembras. Entre 70 y 80 días después, en un arbusto sombrío o en el hueco de un árbol abandonado, la hembra del lince da a luz de 1 a 4 cachorros. Tienen un pelaje fino y manchas oscuras. Durante las primeras semanas, los cachorros dependen completamente de su madre para alimentarse y protegerse. La madre cambia de lugar el nido con frecuencia para evitar depredadores y, al mismo tiempo, comienza a enseñarles a esconderse, escuchar y esperar a sus presas. Al ponerse el sol, tiñendo de rojo el desierto del Kalahari, el viento se arremolina entre los arbustos espinosos bajos, arrastrando polvo y sonidos caóticos. En otro lugar, no muy lejos del límite del bosque, una jauría de licaones se reúne bajo la tenue luz naranja del crepúsculo. Se preparan para una cacería crucial. Licántropos. Los depredadores más organizados del continente. Tienen una apariencia distintiva difícil de confundir. Sus cuerpos son delgados, sus patas son largas y sus orejas grandes y redondas siempre están erguidas para captar sonidos a distancia. Su pelaje está moteado en 3 colores, amarillo marrón, negro y blanco. No hay 2 perros iguales, como las huellas dactilares únicas de la naturaleza. Su estilo de correr ágil y resistente les permite cruzar la sabana sin perder impulso. Viven en manadas de 6 a más de 20 individuos, estrechamente unidos por aullidos, lametones faciales y claros rituales sociales. No hay una feroz lucha de poder. Cada manada suele tener solo una pareja reproductora, protegida y apoyada por toda la manada. Este es uno de los pocos depredadores que muestra un claro espíritu de cooperación, no solo en la caza, sino también en la crianza de las crías. Cuando un miembro se lesiona, la manada reduce su ritmo y caza más para compartir el botín. La temporada de reproducción suele tener lugar al final de la temporada de lluvias, cuando abundan las presas y las fuentes de alimento. Tras unos 70 días de gestación, la perra da a luz de 6 a 16 crías en cuevas profundas o grietas en las rocas. Durante las primeras semanas, toda la manada se turna para vigilar, cazar y alimentar a la madre y a sus crías. Esta coordinación y sacrificio son la clave de la excepcional alta tasa de supervivencia en la naturaleza. Y gracias a ello, en un entorno hostil como el Kalahari, los perros salvajes no solo sobreviven, sino que se convierten en un símbolo de estrategias de supervivencia que utilizan la inteligencia colectiva. A medida que salía el sol y el calor comenzaba a elevarse de la tierra quemada, las sombras moteadas comenzaron a moverse con mayor rapidez. La manada de licaones abandonó su zona de descanso.
A lo lejos, en el suelo agrietado salpicado de espinos, una manada de búfalos pastaba tranquilamente. Los adultos vigilaban a sus cachorros en el centro. De vez en cuando, miraban a su alrededor, pero no veían nada inusual. El viento era suave. La luz del sol se extendía por las franjas polvorientas, creando una pantalla perfecta para los cazadores que se acercaban sigilosamente. Desde la distancia, la manada de licaones se acercaba lentamente. Sus cuerpos delgados y su pelaje moteado los ayudaban a casi desaparecer en el terreno moteado por el sol. No se oía ningún sonido, salvo su respiración lenta y constante. De repente, se dio una señal de silencio. La mirada del líder era tan aguda como un cuchillo. Se lanzaron a una velocidad aterradora, apuntando directamente a los jóvenes que se encontraban detrás de la manada. La manada entró en pánico y se dispersó. Pero era demasiado tarde. Uno se desvió del círculo protector. Apenas unos segundos después, fue derribado. La cacería terminó en un breve caos. Rápida y despiadada, como un instinto afinado durante miles de años. Bajo el sol abrasador del desierto, la vida y la muerte siempre se deciden en cuestión de segundos. En una tierra que parece estar llena de arena y sol, el Kalahari es un lugar donde la vida renace constantemente. Desde los cazadores dominantes como los leones, los guerreros silenciosos como las hienas pardas, hasta los cazadores persistentes como los licaones africanos, e incluso las pequeñas pero misteriosas figuras como los felinos salvajes. Todos son piezas de una sinfonía de supervivencia, donde no hay lugar para la debilidad. Aquí, cada paso podría ser el último. Cada cacería es una apuesta. Y la supervivencia de cada individuo es el resultado de instintos perfeccionados durante miles de años de evolución. El Kalahari es implacable. Por eso, esta tierra merece ser escuchada, comprendida y protegida. Si te encanta la naturaleza, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos para acompañarnos en nuestros próximos viajes. Porque en algún lugar, entre el polvo y la oscuridad, comienza una nueva historia de supervivencia.